Al considerar filosóficamente la vida en el ámbito físico, la vida de las sustancias corpóreas, no podemos dejar de abordar la problemática de lo que suele llamarse teoría de la evolución, o más ampliamente aún del evolucionismo. Al usar estos dos términos ya estamos haciendo implícitamente una distinción por la que me parece razonable empezar. Porque hay dos cosas que no hay que confundir jamás. Una es lo que podemos llamar teoría de la evolución, o con otros nombres, teoría de la selección natural, o de la transformación de las especies, o de las mutaciones de las especies. Y otra cosa que es el evolucionismo como interpretación general de la totalidad de la realidad. Son dos cosas que no se deben confundir. Y lamentablemente en las versiones vulgarizadas de la teoría de las transformaciones de las especies, esta suele ser presentada desde una ideología evolucionista. Por eso la distinción se impone no solo desde un punto de vista objetivo, sino también desde un punto de vista histórico-cultural. Más aún, podríamos decir que inclusive en el pensamiento de Darwin hay un deslizamiento o corrimiento entre una cosa y la otra, aunque no una confusión. Eso lo voy a desarrollar más adelante, más precisamente. Pero el evolucionismo como concepción de la totalidad de la realidad lo podemos considerar como una de las vertientes fundamentales de la ideología iluminista. Bajo ese nombre, el que lo desarrolla es el inglés Herbert Spencer en la segunda mitad del siglo XIX. El evolucionismo spenceriano no es otra cosa que una forma de inmanentismo materialista que, a partir de la categoría de evolución como paso de lo más simple a lo más complejo, pretende explicar la totalidad de la realidad a partir de un único principio originario, que es la materia y la energía. A partir de ese principio originario y originante de todo, que en sí mismo es simplicísimo e indiferenciado, por evolución, es decir, partiendo de eso mismo por sucesivo despliegue de su propia realidad, que eso significaría evolución, porque la evolución es básicamente un desplegarse algo que está ya dado de alguna manera y que llega a realizarse, ¿no? Es una suerte de actualización a partir de una cierta realidad originante. Pero no en cualquier dirección, sino una dirección que, según Spencer, va de lo simple a lo complejo, de lo elemental a lo compuesto, de lo indiferenciado a lo diferenciado. Y por lo tanto es una evolución progresiva. O sea, es un despliegue de un principio que tiene un carácter progresivo en cuanto de lo menos evolucionado va surgiendo por un progreso natural lo más evolucionado. En esa visión, Spencer explica cómo a partir de la forma inicial indiferenciada surge la totalidad del cosmos físico. A partir de allí surge la vida, a partir de allí surge el hombre y a partir de allí surge la sociedad humana, desde su que también va evolucionando desde sus formas más elementales y simples a sus formas más complejas, ¿no? Hasta llegar a la sociedad de su tiempo como la forma más evolucionada de sociedad, tanto en lo político como en lo cultural, ¿no? Esta es la visión spenceriana.
En gran medida, esta concepción está en profunda sintonía con la visión historicista de Hegel. En realidad es otra forma de lo mismo, podríamos decir, pero en clave materialista y suprimiendo el carácter dialéctico que tiene para Hegel el progreso de la realidad, ¿no? En ese carácter dialéctico que conserva Marx es lo que Spencer no admite, ¿no? Porque para él la evolución no es una dialéctica, sino un mero proceso material. A diferencia de Hegel, su visión es también radicalmente materialista, como la de Marx. Pero todos coinciden en interpretar la totalidad de la realidad, lo natural y lo que podríamos llamar espiritual, o sea, el hombre y su mundo, social, político, cultural, religioso, etc., como el despliegue de un único principio, que es, por lo tanto, para decirlo con el término de Hegel, un autodespliegue. O sea, la realidad no es más que el autodespliegue de una única entidad fundamental que se va complicando sucesivamente. La ley del autodespliegue en Spencer, en lugar de ser la dialéctica que va progresando por medio de síntesis sucesivas, ¿no?, es una dialéctica de simple paso mecánico de lo más simple a lo más complejo. El modelo de concepción de naturaleza que tiene Spencer es un modelo básicamente mecanicista. Todos esos procesos por los cuales se pasa de lo simple a lo complejo son procesos que se pueden explicar en última instancia por leyes mecánicas, por leyes físicas y químicas. El evolucionismo, entendido así, incurre en una lista de errores filosóficos inaceptables. Es una forma de monismo, es una forma de materialismo, es una forma de reduccionismo de lo más complejo a lo más simple y de lo superior a lo inferior. Y por lo tanto desprecia una serie de verdades básicas de la razón filosófica. No es compatible ni con el principio de causalidad tomado adecuadamente y ordenadamente, ¿no?, ya sea de la causalidad eficiente, ya sea de la causalidad final. No es compatible con la exigencia de la razón que nos lleva a distinguir entre naturalezas jerárquicamente superiores y jerárquicamente inferiores, en composición con el principio de causalidad eficiente, es decir, no se puede explicar la existencia de lo más perfecto meramente a partir de lo menos perfecto, porque eso no es explicación alguna, no hay una causa suficiente. Todo eso está pasado por alto absolutamente en la mentalidad evolucionista spenceriana. Ahora, es una mentalidad claramente funcional a la ideología del inmanentismo en alguna de sus variantes, por supuesto, y en general a esa ideología que pretende hacer, por un lado, del mundo presente, o sea, del mundo fenoménico, la totalidad absoluta, porque acá todo es el autodespliegue de materia y energía, no hay otra realidad, ni hay por qué admitirla. Ante el planteo de si hay o no hay Dios, Spencer asume la tesis del agnosticismo. De eso no podemos saber nada. No se puede conocer absolutamente si es de una manera o es de otra. Y como no lo podemos conocer, no tenemos ni que preguntárnoslo. Esa ideología entonces es funcional perfectamente a la concepción inmanentista y por lo tanto al secularismo. En el caso del evolucionismo spenceriano, además, hay una funcionalidad ideológica más directa en relación con la concepción política del liberalismo y la concepción histórico-cultural que hace de la civilización basada en la ciencia positiva la civilización suprema, llamada a dominar racionalmente la realidad del mundo y la realidad humana también. En ese sentido es profundamente afín al positivismo kantiano. Esto es el evolucionismo, digamos evolucionismo spenceriano, que yo he tratado de resumir
básicamente, pero fuera del evolucionismo spenceriano, por su afinidad, insisto, por un lado con el positivismo, por el otro con las visiones historicistas inmanentistas, sea la hegeliana, sea la marxista. Esta forma de pensamiento tiene una amplísima difusión en la totalidad de la tradición que piensa según las coordenadas del iluminismo. Esto es lo que no hay que confundir con una teoría de la biología que trate de explicar la variedad de las especies naturales existentes en el orden de lo viviente, vegetal y animal, y el hombre en cuanto viviente corpóreo. Adviértase que he dicho el hombre en cuanto viviente corpóreo, y no se puede pretender otra cosa, porque si nos ceñimos al objeto propio de la biología como ciencia, estamos en una ciencia particular que trata de la vida corpórea en cuanto tal, es decir, en cuanto corpórea. Por lo tanto, del hombre no puede saber más que aquello que afecte al hombre como sustancia corpórea. Viviente, sí, pero corpórea. Ya su objeto propio, formalmente, la limita a hablar del hombre como un cuerpo. Estaríamos cometiendo un error epistemológico si pretendiésemos extraer de esta ciencia un conocimiento total o integral acerca del hombre. No puede haber una antropología integral en una ciencia particular que se ocupa del viviente corpóreo en cuanto que tal. Podrá decirnos algo del ser humano en cuanto que el ser humano es un viviente corpóreo, pero el ser humano no es adecuada e íntegramente un viviente corpóreo, ni se puede definir meramente como tal. Dicho esto, es fácil advertir que cualquier concepción del hombre que sea de tipo materialista absolutizará lo que la ciencia biológica diga acerca del hombre. Pero no porque la ciencia biológica sea esa confusión o ese error, sino porque el materialista no ve en el hombre más que un ser viviente corpóreo. Pero eso pertenece al error del materialismo, no a la ciencia biológica, en cuanto a ciencia. En la biología, y más ampliamente aún y más elevadamente en la filosofía natural, se ha planteado tradicionalmente y también recientemente la cuestión de cómo explicar y entender la existencia de una pluralidad de seres vivientes que son específicamente distintos entre sí. Lo que se llama doctrinas evolucionistas o transformistas, los dos términos se han usado históricamente, sostienen que en el ámbito de los vivientes corpóreos hay que admitir que ciertas variedades o especies de ser viviente corpóreo se desarrollan naturalmente a partir de otras. En eso consistiría básicamente el transformismo o evolución. Adviértase que la palabra transformismo es más exacta también filosóficamente e incluso científicamente. Se trata de una transformación de una variedad de una especie en otra variedad, o de una especie en otra especie emparentada, cercana, próxima. Una transformación, es decir, un paso de una forma a otra forma. Evolución sería sinónimo de eso solo en la medida en que se entienda que una cosa surge por desenvolvimiento a partir de la otra. Pero habría que quitar de sí toda connotación de paso de lo simple a lo complejo o de menos perfecto a más perfecto, de progreso, digamos, como si existe en el evolucionismo spenceriano. Porque que una variedad se transforme en otra variedad no quiere decir que esa segunda variedad sea esencialmente más perfecta que la otra,
porque esencialmente es lo mismo, para empezar, si es una variedad de la misma especie, ni que sea un progreso desde algún punto de vista. Estamos hablando simplemente de que hay un cambio o una transformación. Muchas veces cuando se plantea el tema del origen histórico del transformismo o evolucionismo, suele contraponerse la tesis transformista a la tesis fijista, ¿no? Es decir, según la tesis fijista, no puede haber transformación de una especie en otra especie. Existen una pluralidad de especies, pero de tal manera que toda especie permanece naturalmente fija en lo que es. Y no se puede explicar causalmente el ser de una especie por el de otra. No habría vínculo causal entre una especificidad y otra especificidad. Eso es el fijismo. Pero cuando se expone la contraposición entre las dos tesis suele caerse en otra deformación, porque cuando se habla del fijismo se dice todas las especies permanecen inmutables porque todas son creadas por Dios. O sea, se asocia el fijismo a una visión teísta de la realidad, mientras que el evolucionismo no tendría nada que ver con eso. En realidad eso ya es empezar distorsionando la problemática. Yo he hecho el esfuerzo de exponer brevemente fijismo y transformismo ateniéndome a lo que son como tesis en el ámbito de la filosofía natural del ente viviente corpóreo o de la ciencia biológica. Y en ese terreno no estamos hablando de cuál es la causa primera de la realidad viviente corpórea. Estamos hablando de un problema que tiene que ver con la relación entre causas segundas. Si no, ya empezamos distorsionando el asunto y mezclando dos problemas que son claramente distintos. Ahí sí es donde podemos detenernos brevemente en el influjo darwiniano en cuanto al planteo de esta problemática. Es un hecho histórico que Darwin elaboró una doctrina transformista que él llamó de la selección natural de las especies según el principio de la supervivencia del más apto. Esa misma idea la tuvo prácticamente al mismo tiempo que Darwin, un contemporáneo y amigo suyo llamado Wallace. Wallace y Darwin son los dos autores de la teoría de la selección natural. En realidad, quien primero la puso por escrito fue Wallace. Y cuando Darwin recibe el texto en que Wallace explica la doctrina, entonces se pone denodadamente a componer su obra y trata de publicarla lo antes posible para ser el primero en publicar la tesis, ¿no? Pero otra cosa que se suele destacar es que entre el enfoque de Darwin y el de Wallace hay una diferencia filosófica fundamental. Y es que Wallace entiende la selección natural como algo aplicable a los seres vivientes corpóreos en cuanto tales y deslinda eso explícitamente del origen del espíritu humano.
Es decir, filosóficamente Wallace no cae en lo que sí cae Darwin, que es la pretensión de explicar también la totalidad del hombre a partir de ese mecanismo de selección natural. Lo que estoy diciendo es que en Darwin hay, en su mentalidad implícito, un materialismo antropológico que no existe en Wallace, ¿no? Y podríamos considerar un cierto accidente histórico el que la teoría de la selección natural, expuesta ampliamente por Darwin, quede asociada desde él a esa visión de tipo materialista, que tiende a disociar todo el proceso de la naturaleza de una causa primera, e incluso a subsumir al hombre en la realidad meramente corpórea. Lo que estoy diciendo es que en la perspectiva de Darwin habría implícito un doble error inmanentista y materialista, que desgraciadamente suele asociarse a la teoría de la selección natural, en virtud de la supervivencia del más apto. Pero hay algo en la explicación darwiniana que muestra que esa es su mentalidad, y es la idea de que esa selección natural se produce por un mecanismo que es puramente azaroso. Es decir, no hay una direccionalidad en el proceso, sino que hay más bien transformaciones o adaptaciones que se producen casualmente. Y lo que la naturaleza selecciona, ahí obviamente hay una noción personificante de la naturaleza. Lo que la naturaleza selecciona es aquella forma que resulta más apta para sobrevivir. Ese sería el viviente más fuerte. Más fuerte quiere decir que está más adaptado a las condiciones y a las circunstancias de supervivencia. Pero que esa variante más fuerte llegue a existir, eso se produce por mera casualidad. Adviértase que Darwin no tenía la más mínima noción de lo que hoy día constituye un principio fundamental de toda la biología teórico-empírica como ciencia, que es el principio genético. Esto no entra para nada en la versión darwiniana de la teoría de la selección natural o del evolucionismo. Digo esto porque eso explica también en gran medida la noción que Darwin formula de la selección natural. Por eso la teoría, después del desarrollo de la genética, ya en la primera mitad del siglo XX, será ampliamente reelaborada, lo que se suele llamar el neodarwinismo, para hacer encajar la idea de la selección natural en una realidad viviente que tiene una determinación específica, fundamental, a partir de la estructura genética. Solo a partir de allí se entenderán esos cambios que se dan como mutaciones, ¿no? Mutaciones genéticas. Lo cual lleva al problema de la relación entre la mutabilidad y el margen de mutabilidad del código genético, ¿sí?, o del genoma, con el problema de la selección natural. Porque uno de los resultados hasta el día de hoy más sólidos de los estudios genéticos es que el genoma tiende a ser estable, no a cambiar dentro de cada especie. Una cosa son los cambios de los caracteres y otra cosa el cambio del código genético, ¿no? Esto es una realidad que Darwin no tiene en mente jamás,
pero que toda forma de neodarwinismo tiene que enfrentarse. Volviendo entonces a la cuestión esencial de la teoría de la selección natural o del transformismo, ahí de nuevo tenemos que distinguir otra cosa que es importantísima. Si hablamos de transformación, tenemos que distinguir dos niveles claramente distintos. Uno es la transformación entre variantes de una misma especie, ¿no?, a lo que corresponde la mayor parte de los ejemplos que Darwin analiza en su obra El origen de las especies. Se trata de transformaciones en las cuales se produce variación dentro de una misma especie. Una variedad da origen a otra variedad. Otra cosa es ya hablar de que una especie proceda de otra especie. Ahí, desde el punto de vista filosófico, hay que tener en cuenta si especie en el sentido biológico es especie en sentido ontológico. Eso es lo primero que habría que determinar. Porque estamos usando la misma palabra, pero no necesariamente el mismo concepto. Pero en todo caso, cuando se habla de esto, y en ejemplos que tengan cierta probabilidad a partir de los estudios, ya sea paleontológicos, ya sea de anatomía y fisiología comparada, etc. Cuando se habla de esto, se trata siempre de especies próximas entre sí, es decir, especies que tienen una gran semejanza desde el punto de vista biológico. En un tercer ámbito ya tendríamos un transformismo generalizado, según el cual todas las variantes y especies vivientes proceden por transformación de ciertas formas fundamentales. Ese es el famoso esquema del árbol evolutivo que suele verse expuesto en algunos libros, enciclopedias, museos. Es un árbol que tiene unas pocas ramas, a partir de las cuales surgen todos los seres vivientes, ¿no? Todos, ¿por qué? Y por evolución. Ahí ya, en ese esquema de la evolución ampliamente generalizada, nos movemos en un terreno que no solo es ampliamente conjetural, por lo cual no se lo puede tener honestamente nunca como una verdad científica eso, o como algo que se sabe. No pasa de ser una amplísima conjetura, para la cual se pueden ofrecer ciertos argumentos, ¿no? Pero argumentos de probabilidad, nada más que eso. Vale la pena a este respecto leer un texto de Darwin que dice lo siguiente: yo creo en la selección natural no porque pueda probar en ningún caso concreto que ha cambiado una especie en otra, sino porque agrupa y explica bien, tal como me lo parece, todo un conjunto de hechos en la clasificación, embriología, morfología, órganos rudimentarios, sucesión geológica y distribución. Esta frase es la clara manifestación de que él sostiene la selección natural generalizada. Incluso está hablando acá claramente de transformación de una especie en otra especie, como algo en lo que cree. Está claro, es una opinión a la que presta su adhesión, y es algo en lo que cree porque da una explicación satisfactoria de todo un conjunto de hechos de carácter geológico. Acá se refiere a
la sucesión cronológica de diversas formas de vida, unas más antiguas, otras más recientes. El comparatismo anatómico y fisiológico, ¿no? Como ciertas especies tienen partes que podrían considerarse provenientes de una raíz común porque son como modificaciones de cosas semejantes. Puede llamarse órganos homólogos, ¿no? Si tienen varios pares de patas, como suele pasar con los insectos, o si tienen miembros anteriores y posteriores, como los mamíferos, etc. Bueno, y de un tipo determinado y con cierto tipo de terminaciones. O sea, la homología, o sea, la semejanza de función de ciertos órganos que se dan en las especies también se dan en otras, ¿no? Entonces lo que él dice es que, he puesto dos ejemplos, ¿no? Después habla de la distribución geográfica también, ¿no? De las especies. Él menciona toda una serie de hechos que según esa hipótesis quedarían de alguna manera explicados, ¿no? Ahora, es un principio elemental en cualquier orden intelectual que una hipótesis que explica bien un conjunto de hechos no por eso es una verdad. Acá Darwin está diciendo exactamente lo mismo que se podía decir y que se pudo decir durante muchos siglos de la explicación tolemaica de los movimientos aparentes de los astros. Daba cuenta claramente y precisamente de todo un conjunto de fenómenos. Ese solo hecho no la hace una verdad en relación con la realidad. La hace una explicación plausible, como diría Platón. Una doxa metalogu, es decir, una opinión con ciertas razones, con razón, pero no la verdad, sin más. Y es bueno advertir cómo el propio Darwin dice esto de manera explícita, ¿no? Mientras que hoy día suelen absolutizarse cosas que no cabe absolutizar y se presentan como hechos sin más, lo que no son más que posibles explicaciones de una compleja realidad. Ahora, si nosotros nos planteamos qué cosa se puede decir acerca de una hipótesis transformista desde los principios de la filosofía natural ontológica, nos podemos encontrar con una serie de verdades filosóficas, o sea, de la ciencia filosófica, que nos permiten, por un lado, esclarecer ciertos problemas y disipar equívocos, y por otro, adquirir un suelo sólido desde el cual abordar toda la problemática biológica del transformismo. Una primera cosa fundamental es la siguiente. Si nosotros hablamos del cómo se han originado la diversidad de especies vivientes corpóreas, como tales, como variedades de un ser sustancial viviente corpóreo, es perfectamente posible admitir que esa pluralidad se actualice a partir de la potencialidad de la materia, porque estamos en la esfera del ser corpóreo. Y una determinación cualquiera del ser corpóreo o material puede estar en potencia
en la materia. Este principio le pone límite al transformismo. Uno puede deducir o se puede entender que una realidad material se deduzca a partir de otra realidad material. No que una realidad espiritual se deduzca a partir de una realidad material. Eso es lo que es imposible. Eso es esencialmente imposible. Y ese es el límite en el que hay que encuadrar cualquier hipótesis transformista o no transformista que trate de explicar la variedad de las especies. Hay un límite para la causalidad en el orden físico, y es un límite esencial. Esta es una verdad filosófica, este es un principio clarísimo, o mejor dicho, la aplicación de un principio. Está en potencia en la realidad material alguna determinación material, no otra cosa. Entonces, admitido esto, es perfectamente posible, y si tiene buenos argumentos, verosímil, una hipótesis de tipo transformista, siempre y cuando tenga buenos argumentos, buenos fundamentos en la realidad, que eso es lo que tiene que investigar la ciencia particular, empírica. Adviértase, acá hay una cosa importantísima en la que hay que distinguir el método de investigación biológico en este terreno de otros, que cuando se habla de la historia natural, de la historia de la vida en la Tierra, hay que partir de métodos que permitan reconstruir y a veces hacer hipótesis reconstructivas de una realidad histórica. Pero no es posible hacer sin más experimentos repetitivos. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo que un problema de física este. Usted no puede elaborar un experimento cuya repetición le permita llegar a la formulación de una ley acá. Más aún, muchas de las especies de las que puede encontrar fósiles son especies que ya no existen. De manera tal que lo único que puede hacer es constatar que en algún momento existieron y compararlas con otras. Y nada más. Con toda la problemática complejísima de datación que existe a ese respecto, ¿no? Existen métodos más o menos exactos, pero en la medida en que nos vamos alejando cronológicamente, la datación se hace mucho menos precisa. Más aún, a veces la datación se basa en los estratos geológicos, pero ahí hay también problemas enormes, porque los estratos geológicos pueden estar inclusive alterados por procesos geológicos precisamente. O dicho de manera, usted puede encontrar más profundamente una realidad viviente posterior, porque ese terreno ha sufrido un cataclismo que ha transformado el orden geológico. Además, para la datación geológica muchas veces se usa como criterio la presencia de ciertos seres vivos, con lo cual se genera una especie de círculo vicioso, ¿sí? Se data al ser viviente por el estrato arqueológico, pero se data el estrato arqueológico porque contiene tal ser vivo, ¿no? Puede no tratarse de un círculo vicioso, pero hay que ver hasta dónde no lo es, ¿no? Estoy señalando complejidades que hay en esta investigación histórica nada más. Más aún, cuanto más nos retrotraemos a lo que serían las formas fundamentales de vida, menos testimonios hay, de hecho, y más vago e impreciso te torna todo lo que se pueda decir. Eso es algo que todo biólogo honesto reconoce. De manera tal que el retrotraerse a ciertos ejes fundamentales de los cuales derivarían después todas las distintas ramificaciones es lo más hipotético dentro de una teoría que en general es hipotética. Volvamos entonces ahora al principio. El principio es que es perfectamente aceptable desde el punto de vista físico-ontológico que
ciertas variedades se eduzcan a partir de otras, que ciertas especies sean educidas a partir de otras en un proceso natural, es decir, por intervención de causas segundas. Y en este sentido, la hipótesis transformista es perfectamente compatible con una filosofía natural clásica, siempre y cuando respete el límite de no pasar de un género al otro, es decir, de lo material a lo espiritual. Con esto decimos entonces que la explicación transformista es válida sin más. No, tampoco. ¿Por qué? Porque hay otro principio filosófico que hay que tener en cuenta. Si nosotros queremos explicar una realidad, un fenómeno natural, según un orden de causas segundas, tenemos que entender que existe una causa segunda suficiente para explicar el fenómeno. ¿Qué quiero decir con esto? Es perfectamente educible una realidad material a partir de otra en el orden de la causalidad física. Pero la causa que interviene para producir esa educción tiene que ser una causa proporcionada al efecto. Y este es un problema en el cual las versiones vulgarizadas y sobre todo las versiones generalizadas ampliamente del transformismo presentan un problema enorme. Porque si yo me imagino que a partir de ciertas variantes de animales unicelulares, por mera causalidad eficiente a partir de la existencia de esa vida, surgen formas de vida mucho más complejas y objetivamente más perfectas, estoy poniendo una causa totalmente insuficiente. Si como Darwin digo que eso acontece por una selección natural que deja subsistir las formas más aptas que se han producido por una serie de cambios totalmente casuales, fortuitos, azarosos, estoy haciendo intervenir un factor que no es una explicación. Es decir, no puedo explicar la existencia de las variantes simplemente por el azar, porque eso no explica nada. Digo que esa materia, como es una realidad no inteligente, cambia simplemente por azar. ¿Por qué está interviniendo el azar en la noción darwiniana de las cosas? Eso surge simplemente del apego a los datos de la experiencia. Fíjense que el que surja en un ser viviente una modificación, un cambio de caracteres que nosotros no sabemos por qué se produce, no quiere decir que no tenga causa. Saltar de la ignorancia de la causa al azar es de nuevo un proceso lógico absolutamente ilegítimo, que parte de la confusión del orden real con el orden de lo conocido por la razón humana, ¿no? Si yo no conozco la causa no existe, lo cual es una grosería, ¿no?, desde el punto de vista intelectual, pero es un presupuesto de todas estas maneras de pensar. Al admitir que haya un transformismo en el orden de la naturaleza viviente, lo que nosotros tenemos que exigir a cualquier hipótesis biológica o filosófico-natural que trate de dar una explicación de esas transformaciones es que proponga causas suficientes y adecuadas al efecto. Yo puedo entender que un ser viviente inferior intervenga como precondición para que la aparición de otro más perfecto. Pero lo que no puedo entender es que sea la causa suficiente de su aparición.
porque ahí estoy vulnerando otro principio filosófico, y es que no puede haber un efecto que sea intrínseca y esencialmente más perfecto que su causa adecuada. Si tiene una causa determinada, que es un factor causal, pongamos, aceptemos que sí, entra en la causalidad de su origen, es una cierta causa eficiente, pero es esencialmente menos perfecto de que el efecto, no puede ser la causa eficiente, adecuada y total del efecto. Esto es lo que tampoco cabe aceptar. Puede que esta forma de vida sea una precondición para la existencia de esta otra, y en ese sentido es algo de lo cual, a modo de causa material o a modo de causa eficiente instrumental, pueda surgir otra, o causa eficiente cooperante, pueda surgir otra forma, pero no que ésta sea sin más la causa eficiente única de esa otra. Ahí estamos simplemente sustituyendo la inteligencia por la imaginación. Estamos dando cabida a una forma de pensar que, lejos de ser rigurosa y lejos de ser intelectualmente seria, está sustituyendo, insisto, la inteligencia por una imaginería desbocada, según la cual habría una suerte de metamorfosis espontánea de algo menos perfecto en algo más perfecto, simplemente bajo la presión de circunstancias ambientales que fuerzan una adaptación y una selección también imaginaria de una naturaleza que selecciona al más apto para que siga sobreviviendo, ¿no? Bien. ¿Qué es eso de que selecciona al más apto? En realidad es simplemente que el individuo que sufrió esa modificación de caracteres que le permite adaptarse mejor a las circunstancias, adviértase que en ese caso esa adaptación puede ser progresiva o no, porque si las circunstancias se hacen tales que lo que exigen es que la vida se haga no más rica sino más pobre, entonces no tendríamos una serie de constante perfeccionamiento de la naturaleza, ¿no? Está claro esto que planteo. Si una forma se adapta mejor, ¿eso quiere decir que es más perfecta? Ah, no necesariamente. Podría ser también menos perfecta. De nuevo, hay algo que no está explicado allí, que está presupuesto de una manera puramente imaginaria, que si se adapta mejor a ciertas circunstancias es porque es más perfecta. Ah, no. Eso no es cierto en ningún orden de cosas. Si las circunstancias cambiaron de tal manera que usted, en el mismo lugar en que tenía, supongamos para una especie vegetal, tenía una amplísima franja horaria de luz solar, pasa que esa luz es mucho menor, la plantita para sobrevivir tendrá que achicarse, o incluso hacerse menos compleja, ¿no? Para decir una cosa fácil de entender. Tendrá que perder parte de su riqueza vital, porque si conserva toda su riqueza vital tiene que perecer, ¿no? O sea, la adaptación consistiría ahí en hacerse capaz de sobrevivir en un medio mucho menos apto para la vida según esa especie. Entonces la que logra sobrevivir no es la más perfecta, sino la menos perfecta. Por eso muchos neodarwinistas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, han sostenido que en realidad hay que hablar siempre de selección natural y de transformación y nunca de evolución, que señala la idea de progreso. Más aún, esto les sirve, ahora desde otro costado también ideológico, para criticar lo que en el darwinismo y en la mentalidad spenceriana había de antropocentrismo y de etnocentrismo histórico, ¿sí? El hombre es el ser más evolucionado, nuestra sociedad actual es la sociedad más evolucionada, y sustituirlo por una visión de la realidad natural en la cual lo que queda es el resultado de una serie de accidentes azarosos en la naturaleza. La naturaleza podría ser mucho mejor, ¿sí? Aún no existiendo el hombre, ¿sí?
Teníamos un mundo con un montón de hermosos dinosaurios dando vueltas por allí, y quién sabe qué otras cosas hermosas salidas de los grandes dinosaurios. Bien, pero esto que estoy diciendo es en cierta medida una apreciación irónica para que se advierta cómo detrás de ciertas cosas que se pretenden científicas, en el fondo lo que hay es una impostación ideológica, ¿no? Los neodarwinismos actuales tienden a enfatizar lo azaroso de la selección para suprimir lo que había de mentalidad progresista en el darwinismo tradicional, que es fácil de advertir en el evolucionismo spenceriano, ¿no? Hemos señalado entonces un principio primero, que es la posibilidad de que por la acción eficiente de causa segunda se deduzca de la materia cualquier realidad específica de orden material. Segundo, que esas causas segundas que intervienen tienen que ser suficientes para explicar el fenómeno del surgimiento de una realidad nueva y distinta. Ahora, una tercera cosa que tenemos que advertir es que y acá viene un problema fundamental para toda la teoría transformista, la causalidad eficiente en la naturaleza no es la causa de las causas. Esta es la causalidad final. Y si nosotros advertimos la presencia de causalidad final en los procesos biológicos, entonces se suprime lo que es quizá la oscuridad mayor de toda la selección natural, al menos darwiniana y neodarwiniana, que es el recurso al azar, sin más. Es decir, en los procesos de selección natural, de adaptación, de cierta mutación, ¿hay o no hay finalidad? Y adviértase que si una finalidad es adaptativa, si una finalidad permite sobrevivir, si una mutación es adaptativa, si una mutación permite sobrevivir, es porque cumple cierto fin vital. Dicho de otra manera, si se produce una cierta modificación en el ser viviente, esa modificación no puede entenderse si es una modificación que puede generar una transformación de variedad en variedad o de una especie en otra especie, no se puede entender como algo que ocurre sin finalidad. Por la sencilla razón de que los fenómenos vitales son finalizados. Tienden a algún fin que en última instancia es el de la sustancia viviente. Porque si no, tendríamos que admitir que lo que genera las variaciones y las transformaciones son los defectos, o sea, lo que es negativo. Ahora, lo que es negativo para la vida nunca puede generar una forma nueva de vida. No puede ser la explicación general de que haya una variedad de formas vivientes, porque estaríamos explicando una cierta plenitud vital a partir del defecto de vida, lo cual es absolutamente ininteligible. El respeto de la causalidad final en el orden natural implica advertir lo que podríamos llamar un orden teleológico
tanto en los procesos vitales como en el conjunto de las realidades vitales existentes. O dicho de otra manera, que la existencia de unas formas de vida, de alguna manera, está finalizada por la existencia de otras. Eso es lo que nos permite enlazar formas de vida superiores con formas de vida inferiores, no la causalidad deficiente. Uno puede advertir que ciertas formas de vida existan para el beneficio de otras formas de vida más perfectas. Pero eso es un orden final, no un orden de causalidad deficiente. Una forma inferior puede existir para una forma superior. Ahora, una forma inferior no puede ser la causa eficiente total de una forma superior. Y además, como hablamos de finalidad en el orden de los seres vivientes, corpóreos, hay que advertir que esa finalidad no puede ser nunca una finalidad puesta por las causas segundas. Es una finalidad que está en ellas, que está en el conjunto de sus variedades, que existe, pero no que es puesta por ellas, como una operación suya. Y por lo tanto no se puede explicar como el resultado de un mecanismo de las operaciones de los seres vivientes corpóreos. El advertir la presencia de la causa final es lo que nos lleva, en este terreno de explicaciones, primero a no confundir el orden de finalidad con el orden de causalidad deficiente. Y segundo, a advertir que en los dos órdenes, y ahora vendría el cuarto principio que desde un punto de vista de filosofía natural ontológica tenemos que señalar, advertir que las causas segundas no pueden ser entendidas jamás como la causa primera. Las causas segundas son causas causadas y que por lo tanto requieren explicación. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede pretender que una teoría de transformación de especies, sea la que sea y se la piense como se la piense, y se la explique con los mecanismos específicos a los que se recurra, dé una explicación total, acabada y exhaustiva del hecho de la existencia de una pluralidad de especies vivientes corpóreas en el mundo físico. Daría una explicación parcial del modo en que esa pluralidad llega a existir, pero no explicaría ni por qué existe absolutamente, ni explica que exista en lugar de no existir, ni explica cuál sea su fin último, porque todo eso ya nos lleva a la esfera de la causa primera. Esto vale para el evolucionismo de los seres corpóreos y para un evolucionismo generalizado en absoluto, ¿no? No podemos de ninguna manera entender que existan las formas primeras de vida sin más, por sí solas, sin ninguna causa. Ahí es donde se plantea el problema del origen de la vida en relación con el ser no viviente, ¿no? Pero ahí de nuevo tenemos que respetar los principios que acabamos de señalar. Y esas, aun cuando explicásemos cierto origen de la vida a partir de seres no vivientes, lo cual, insisto, no sería dar su causa suficiente, ni total, ni adecuada, aun cuando aceptásemos eso, de nuevo nos quedaría por explicar la existencia de esos seres corpóreos a partir de los cuales se deduce el ser corpóreo viviente. Y eso es lo que ninguna forma de transformismo puede explicar, porque un transformismo, por definición, es pasar de una forma a otra forma, de una variedad a otra variedad, o a lo sumo de una especie a otra especie cercana. No se trata de otra cosa. Por lo tanto, no puede ser nunca una explicación última, insisto, ni de que existan esas realidades, ni de por qué existen como causa adecuada y total, ni para qué existen como totalidad y según un cierto orden. Uno de los grandes beneficios que
el conocimiento de la genética aporta a la contemplación de la realidad viviente, es precisamente que al encontrar ese mundo, la inteligencia de la ciencia natural ha hallado algo que es un orden. Porque el mundo genético es un mundo de orden, donde hay principios precisos y hay incluso hasta secuencias ordenadísimas que se pueden expresar matemáticamente. Es algo así como el hallazgo por Newton de la existencia de una precisa proporción matemática en el modo de realizarse la acción de la fuerza gravitatoria. Si usted encuentra que el mismo principio, con la misma proporción numérica, explica cómo se mueve Marte en torno al Sol y cómo cae una piedrita que usted arroja de acá al árbol que tiene al lado, es una cosa asombrosa, admirable, porque está descubriendo en una serie de fenómenos que a simple vista son totalmente distintos, un orden preciso, inteligible, que no puede salir de las cosas mismas. Un orden que hasta tiene una determinación matemática exacta, porque si usted multiplica la masa de un cuerpo por la masa del otro cuerpo y divide eso por el producto de la fuerza y de la distancia que separa los dos cuerpos, le da siempre el mismo número. Es una constante de la gravitación universal. Al encontrar las leyes genéticas, los biólogos se encuentran en el mundo de esas aparentes variaciones azarosas de las que hablaba, yo diría que superficialmente, Darwin, un trasfondo de orden, y de orden preciso. Es un orden bioquímico, es un orden matemático, es un orden biológico, es un orden admirable. Y además, insisto, un orden que se revela básicamente constante, donde hay una constante que es la causa y una serie de fenómenos sumamente variantes que son efectos. Si usted tiene el genoma humano como determinación, pongamos por caso, de orden biológico, usted tiene algo que según dicen los biólogos que lo estudian, ha permanecido invariante durante decenas de miles de años. Invariante absolutamente. Se plantea seriamente el problema de si el genoma con toda esa definición puede o no mutar en otro. Ese es un problema enorme. No se puede contestar que sí en absoluto hasta el día de hoy. Pero, porque fíjense que la existencia de un genoma es inseparable de la existencia de una determinada especie. Cada especie tiene el suyo. Ahora, ese genoma único da lugar a unas variantes fenoménicas que son todas las formas de vida humana a lo largo del tiempo y que existen hoy día, ¿no? Cuyos caracteres aparentes pueden ser sumamente diferentes dentro de lo humano, siempre, pero presentan múltiples variantes. Pero esas múltiples variantes son todas determinaciones accidentales de un mismo orden fundamental que permanece invariante. Esto es lo que quiero decir. Esto es aplicable a todas las especies vivientes en general. De manera tal que al encontrar un horizonte que es además el de la explicación más profunda de la realidad vital hasta el día de hoy, ¿no? Se encuentran factores que son de constancia, de orden, de determinación, no de indeterminación, de inconstancia, de desorden o de azar a partir del cual puede resultar cualquier cosa.
De manera tal que eso es algo que hay que tener en cuenta también y que hoy día, desde luego, debe tener en cuenta cualquiera que quiera formular una hipótesis transformista seria y rigurosa. Y de hecho los que lo hacen lo tienen en cuenta, porque no pueden plantearlo sino en la base de determinaciones de carácter genético. Volviendo al principio de nuestra clase y para terminar, yo he concluido el análisis del evolucionismo con esta relación con la genética para manifestar que en la consideración intelectual de estos problemas de la relación entre las especies, según el orden de la naturaleza, sigue siendo perfectamente válido y perfectamente aplicable el espíritu y el talante de la filosofía de siempre. Es decir, cuando uno busca honestamente el ser de las cosas, la inteligencia está atenta para encontrar en la realidad del ser de las cosas la determinación, y con la determinación el orden. Y si encuentra eso, el espíritu honestamente no puede hacer otra cosa que admirarse y que reconocer la existencia de algo que de alguna manera lo trasciende. Y explicaciones que son de carácter puramente imaginario y que fuerzan a lo superior a reducirse a lo inferior, como son las del evolucionismo generalizado y en cierta medida también la de las hipótesis darwinistas estrictas o del neodarwinismo total, en realidad, y ahí existe quizás su más profunda razón o sin razón de popularidad y de divulgación, existe la tentación de entender a la realidad como algo inferior a la propia razón del hombre, no como algo que le sale al encuentro desde su determinación trascendente, sino como algo que en el fondo, por ser irracional, porque si la explicación última es el azar, estamos hablando de algo que es sin razón, es inferior al hombre. De manera que aún en las variantes expresamente elaboradas contra el principio antrópico, el evolucionismo generalizado se manifiesta con un cierto trasfondo de racionalismo antropocéntrico.